Tal vez solo se hubiera tratado de una de las numerosas tragedias ignotas y jamás aclaradas de la historia, si el enigma que la rodea no estuviera relacionado con otro, aún más antiguo. El enigma que rodea uno de los manuscritos más misteriosos de la historia eclesiástica, el Codex Gigas, la Biblia del Diablo. El manuscrito más importante del mundo fue redactado en el siglo XIII e incluso su creación está rodeada de leyendas. Tanto los hombres de la iglesia como los alquimistas procuraron que los condujera a la iluminación o que les indicara el camino a las tinieblas. El convento en el que fue descubierta la fosa común es el lugar donde se originó la Biblia del Diablo. Esta historia narra lo que tal vez sucedió. Quienes eran especialmente dignos o sabios tuvieron permiso para estudiar el libro. Susurró el padre de Andrzej. ¿De dónde crees que provienen todos los avances, todas las nuevas ideas que siempre vuelven a resplandecer entre las nieblas? ¿De dónde crees que salieron los primeros conocimientos sobre alquimia? ¿Del libro? ¿Y de dónde provienen todas las ideas horrorosas? Las guerras, la intolerancia, las persecuciones, los asesinatos y los malos papas y los malvados soberanos. Al final resultó cada vez más difícil acceder al libro y la existencia del libro cayó en el olvido. ¿Y vos cómo sabéis todo eso, padre? Antes de conocer a tu madre y antes de que tú nacieras, conocí a un viejo alquimista. El padre de Andrzej titubeó, pero solo un instante. Lo conocí en la cárcel, en Viena. Si es que quieres saberlo con precisión, fui a parar allí debido a la envidia de malas personas. El destino del viejo era aún peor. Lo habían condenado a morir en la hoguera. En la noche antes de su ejecución, me narró esa historia. ¿Y vos le creísteis? Claro que sí. Los científicos no se mienten unos a los otros. Y el desdichado ya tenía un pie en la tumba. Dijo el padre de Andrzej con una sonrisa crispada, pero sus ojos brillaban. Tuve que jurarle que jamás se lo contaría a nadie, y no lo haré. Pero en cuanto el libro me pertenezca, todos los conocimientos y todos los secretos de la creación también me pertenecerán. A mí, un científico. Y no solo encenderé la lucecita de la oscuridad, iniciaré un incendio. Empezará una era en la que tanto como la ignorancia y la superstición arderán en llamas y los hombres vivirán a la luz de la ciencia. Y esa será mi obra, la mía. ¿Acaso sabéis dónde está ese códice, padre? Aún está oculto en el convento en el que fue redactado. ¿Y habéis descubierto qué convento es? ¿Recuerdas aquel pueblo del norte? Ese que se encuentra en el bosque, junto a la ciudad construida sobre las rocas. ¿Ese de cuya posada huimos en medio de la noche sin pagar la cuenta? Bien, hijo mío, solo quise ahorrarle a los buenos posaderos una discusión sobre el dinero a la mañana siguiente. Pero vos también os lleváis el jamón y un pequeño saco de harina en la despensa. También quise ahorrarles una discusión al respecto. Madre dice que los engañamos.
¿Quieres saber dónde está el convento o no? ¿Está cerca de ese pueblo? El padre de Andrés soltó un bufido y sacudió la cabeza. Allí estaba aquel sacerdote del pueblo. ¿Aquel individuo completamente borracho? No sé gran cosa acerca de la vida de un sacerdote de pueblo, sobre todo allí en lo alto, donde el zorro y la liebre se dan las buenas noches. Pero puedo imaginar que un hombre está dispuesto a beber si le ofreces una copa. Vos le ofrecéis más de una, padre. Sí, el individuo no era nada tímido. Y también le ahorrasteis al posadero discutir por el precio del vino. Pero esa vieja barrica se merecía todas las copas de vino que derramé en su boca. ¿Os reveló dónde se encuentra el convento? El padre sonrió. ¿Dónde está, padre? En medio de la oscuridad de la helada noche de noviembre, el padre de Andrés señaló hacia la ventana. Ahora sus ojos reflejaban la luz de las velas y su sonrisa se volvió cada vez más amplia. Las sombras convertían su rostro en el de un desconocido. Mañana te ocultarás junto a la puerta, como convenimos, y aguardarás a que te arroje la Biblia del diablo. El prior Martí habría sido el primero en pisar el patio del convento si no se hubiera detenido junto al monje muerto que yacía delante de la entrada. Mientras se inclinaba hacia el bulto negro que formaba el hábito tirado en el suelo de piedra, los dos novicios que lo habían acompañado desde Braunau pasaron corriendo hacia un lado en dirección al patio. Martín agarró el hombro de la figura escogida, la giró y se sobresaltó. En vez de un rostro, solo vio una herida. El cráneo estaba partido por la mitad. El prior reprimió un quejido y se le revolvieron las tripas. La cabeza del cadáver rodó a un lado y cayó sobre su pie antes de que pudiera retirarlo. Durante unos segundos, permaneció como clavado en el suelo. El espantoso tumulto exterior casi yacía enmudecido. Habían tardado varios minutos en oír entre el chisporroteo del granizo y la violenta discusión mantenida en la sala capitular. Después, transcurrieron varios minutos más en los que todos intercambiaron miradas, fijas y desconcertadas, hasta que Martín salió apresuradamente de la sala, seguido por los dos novicios. Lanzando un gemido, Martín retiró el pie debajo de la cabeza del muerto y se estremeció cuando éste siguió rodando por el suelo, desparramando sangre, fragmentos de huesos y de dientes. El prior avanzó a lo largo de la pared, rodeó al muerto y casi no se percató de que movía los labios como si rezara. Cuando hubo dejado atrás el cadáver, recogió su hábito y siguió corriendo. Una vez afuera, chocó contra un muro de hábitos negros, de manos que intentaban detenerlo, pero él se abrió paso entre los custodios. Eran 5. El muerto tirado en el pasillo era el 6º, y el 7º, cuando comprendió que el 7º custodio era aquel que había provocado el baño de sangre, la imagen del robusto novicio, a quienes todos llamaban Bo, y que ahora estaba arrodillado y vomitaba,
mientras el enjuto novicio llamado Pavel permanecía de pie a su lado. Su rostro, convertido en una máscara de horror, se desvaneció ante sus ojos, al igual que el campo de batalla cubierto de cuerpos despedazados. Era como si cayeran en un precipicio. El granizo le azotó el rostro y Martin se secó la cara. En ese momento, el séptimo custodio se encontraba casi en el otro extremo del patio del convento. Arrancó una hacha de un cuerpo que yacía a sus pies, la elevó por encima de la cabeza y corrió hacia la puerta del patio, lanzando un alarido. Martin estaba convencido de que trataba de salir del convento, y cuando lo lograra y alcanzara el pueblo y los campos, la masacre empezaría de verdad. El prior se dio la vuelta. Los 5 custodios se apretujaban unos a otros. El rostro de aquellos que se habían retirado la capucha de la cabeza reflejaba el espanto que también paralizaba al joven Pavel. El custodio, armado con la ballesta, había levantado el arma y apuntaba. El proyectil seguía la loca carrera del demente que blandía el hacha. Martin comprendió de inmediato que la flecha llevaba apuntado al desquiciado desde que los custodios que lo protegían llegaron al patio, y que solo el concepto de su propia intangibilidad, que les metían en la cabeza martillazos, había impedido que disparara la ballesta, lo que hubiera puesto fin a la matanza. Martin soltó un gemido horrorizado. ¿Cómo pudo haber ocurrido tamaña tragedia tras todos estos años en los que los custodios habíamos demostrado su valor como guardianes de la cristiandad? Pero sabía perfectamente cómo pudo ocurrir. En todo ese tiempo, nadie había ordenado jamás a un custodio que matara a un hombre. Él, el prior Martin, sería el primero. El ballestero mantenía los ojos muy abiertos mientras el granizo le golpeaba la cara. ¡Dispara!, gritó Martin. El ballestero parpadeó y clavó la vista en el prior. La expresión de su mirada impresionó a Martin. El hombre sabía que destruiría otra alma y sabía que no tenía elección. El enajenado casi alcanzaba la puerta y blandía el hacha. ¡Dispara! La ballesta se disparó con un ruido seco. Martin giró la cabeza. El proyectil ya había alcanzado la meta antes de que pudiera enfocar la mirada. El perturbado cayó al suelo. Durante un instante, Martin creyó haber visto a un niño en el lugar hacia el cual había corrido el demente. Pero cuando parpadeó, el chiquillo había desaparecido. Era imposible ver con claridad en medio de la granizada. Al pensar que quizás había visto el alma de un muerto antes de que emprendiera su camino, un escalofrío le recorrió la espalda. Se estremeció y se persinó, y después se volvió lentamente. El ballestero aún mantenía alzada su arma, sin dejar de parpadear, cuando Martin levantó la mano y depuso la ballesta.
El monje parpadeó aún más y los ojos se le llenaron de lágrimas. La tormenta de granizo acabó tan abruptamente como había empezado. El silencio posterior parecía surgir del encharcado suelo del convento. Martín percibió la mirada de Pavel y de los custodios. El olor a frío y la tierra mojada se mezclaban con la sangre fresca. Martín sabía que debía hacer algo si quería evitar que la institución de los custodios acabara en ese momento. Pero tenía la impresión de que la orden que impartió supuso atravesar un precipicio del que era imposible regresar. Algo en su interior gritó espantado: «Ayúdame, Señor. Solo lo hice por ti y para proteger a las personas». «Custodios», gritó. Los 5 hombres envueltos en sus negros hábitos de monje se sobresaltaron. «Custodios, ¿cuál es vuestra tarea?». Los custodios lo miraron, moviendo los labios en silencio. «Exacto», gritó Martín. «Y en cambio, ¿qué hacéis?». El monje de la ballesta intentó decirle algo. Señaló el campo de batalla. «¿Para qué habéis sido elegidos?». El ballestero balbuceó unas palabras. «Vuestra tarea consiste en proteger a la cristiandad. A estos ya no podéis protegerlos. Están muertos. 2 de vuestros hermanos también han muerto. Vuestra comunidad se ha roto. La muralla protectora está destruida. Desde aquí, la perdición puede infiltrarse en el mundo. Volved a vuestra tarea. Recordad vuestro juramento». Poco a poco, en los ojos vidriosos de los hombres, apareció algo similar a una chispa de vida. Intercambiaron una mirada y después volvieron la vista hacia Martín. «Que el Señor os cuide y os proteja», susurró el prior. Todos regresaron al convento en silencio. Uno tras otro se confundieron con la oscuridad en el interior del edificio. Una oscuridad que parecía aún mayor en cuanto el sol se asomó entre las nubes y la luz empezó a relumbrar. Una vez que los ojos de Martín se acostumbraron a la oscuridad, vio al hermano Tomás al otro lado del umbral. Su rostro, surcado de arrugas, estaba envuelto hacia él, y Martín comprendió que observaba la escena de la masacre como si fuera el responsable. «Y de algún modo lo soy», pensó. «Todas esas mujeres y niños fueron asesinados por un orate. Pero cuando me encuentre ante el juez supremo, seré yo quien cargue con el peso de sus almas». Luchó contra el terror que amenazaba con invadirlo y procuró que nadie lo notara. El rostro de Tomás era como un hueso tallado, viejo y oscuro. Vio que el anciano monje movía los labios y, aunque no oía sus palabras, sabía qué decía. «Su sangre se derrama sobre vos
Padre Superior. Martín se alejó tropezando, salió al patio y pasó junto a la primera víctima. Tragó saliva. Procuró no ver el rostro destrozado y dirigió la mirada al bulto formado por el oscuro hábito tendido junto a la puerta.